Confiamos en el Señor y por eso estamos acá, le adoramos, le alabamos, le glorificamos. Sea cada uno de ustedes bienvenido, me alegro que hayan triunfado hoy en vencer el cansancio, el deseo de quedarse en camita unas 2 horas más, ¿verdad? Las ocupaciones también que a veces nos amenazan, tantas cosas, la enfermedad que llega a veces, cualquiera que sea la situación, hemos vencido hoy y estamos aquí para alabarle y glorificarle, ¿verdad? Realmente se requiere una batalla espiritual para llegar a la iglesia, porque es un acto de obediencia. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos, dice, cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, es una batalla. También dice, cuando vayas a la casa del Señor, dice, acércate más para oír. Entonces, esa actitud, ese verbo de acercarnos hacia Él, siempre es una batalla. También dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Entonces, es un mandamiento, eso es un imperativo de muchas maneras, que la Biblia lo recalca, de congregarnos y estar juntos, pero con consistencia también, vencer la irregularidad, vencer la inconsistencia, ser más consistentes, ¿verdad? Para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Y cada domingo el Señor tiene una porción para nosotros, cada domingo tiene una enseñanza, cada domingo alimenta nuestras almas a través de su palabra. Cuando perdemos un domingo, yo siento que se pierde mucho en la vida del creyente. Oramos. Padre, te damos gracias. Seguimos confiando en ti, dependiendo de ti, Señor. Y hoy nos acercamos una vez más a tu presencia, con el deseo, Señor, de que tú hables a nuestros corazones, que nos enseñes, que transformes nuestros corazones. No solo queremos ser oyentes, Señor, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Pero sabemos que, Señor, la transformación solo llega por el poder de tu palabra, por el poder de tu espíritu. Nosotros hablaremos tu palabra, Señor, y tú harás la transformación. Queremos ser transformados, no solo queremos moderar nuestro comportamiento, Señor, sino ser transformados para que haya un cambio en nuestras vidas. Bendícenos con tu palabra, enséñanos, y nos acercamos reverentemente a tu palabra infalible y poderosa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, pueden sentarse. Estamos estudiando el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 13. Estamos todavía, porque estamos viendo cada uno de los dones que el Señor repartió a la iglesia, conforme a la medida del don de Cristo, según vemos en el versículo 7, y en el versículo 8 dice que y dio dones a los hombres. Y también vemos que los dones de equipamiento que Cristo da para su iglesia son dones que se siguen manifestando en la iglesia. Al principio fueron dones que vinieron para ser fundamentales, como el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Al principio en la iglesia hubieron hombres que Dios dotó, instrumentos de Él, que Dios dotó de esa capacidad de ser los pioneros y las personas fundamentales que Él iba a usar para el establecimiento de su iglesia. Y vemos que continúan esos dones manifestándose, pero ya no exactamente de la misma manera que Dios usó, como quien dice, a los apóstoles del principio, porque ellos vinieron a ser el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Y ahora sobre eso construimos, sobre eso nosotros seguimos creciendo y madurando espiritualmente, ¿verdad? Y estuvimos viendo uno de los dones ministeriales o dones de equipamiento, el del apóstol, el del profeta,
Y el domingo pasado vimos a Jesucristo como el gran evangelista, ¿verdad? Vimos a Cristo como el profeta, vimos a Cristo como el apóstol, ¿verdad? Que lo dice la Biblia claramente que Él era el apóstol. Y al mismo tiempo fue el profeta prometido, y al mismo tiempo Él fue el evangelista que vino predicando las buenas nuevas del evangelio. Predicó el evangelio, y estuvimos viendo de acuerdo a Isaías que predicó el año agradable del Señor, el año del favor de Dios, el año aprobado por Dios, y ese año todavía estamos en ese año. Ya duró ese año más de 2000 años, que ese año está dentro del calendario humano. Estuvimos viendo romano el domingo pasado, que estamos viviendo es el año agradable, porque estamos el año de la gracia, el año del favor de Dios. No estaba hablando ahí en ese pasaje de un año de 12 meses, ni de 365 días, y un año bisiesto con un día más en cada cierto tiempo, en febrero, sino que estaba hablando de una era, de un tiempo favorable, según vimos también como punto de referencia en Levíticos capítulo 25, en una comparación en el Antiguo Testamento. Y ahora seguimos viendo y siendo beneficiados por ese año, el año agradable del Señor. Por ese año agradable es que tú y yo estamos acá. Entonces Cristo como evangelista trajo las buenas nuevas, que evangelio significa buenas nuevas. Eso es lo que significa. Y ese año lo inauguró Cristo Jesús cuando con haber dado su vida en la cruz del Calvario y morir por nosotros y anunciando el evangelio de las buenas nuevas. La bendición de ese año es que no importa cómo el calendario romano nos sorprenda con diferentes calamidades y diferentes malas noticias en la vida, ese año siempre tiene buenas noticias, porque es el año agradable del Señor, ¿verdad? Y tenemos que vivir ese año que es un año que Dios ha preparado para la humanidad, para que la humanidad venga al año del perdón, al año de la restitución, al año, hermano, de la gracia, al año donde va a encontrar buena noticia. Las personas que desprecien ese año ya no va a existir, ¿verdad? Como existe hoy. Así es que estuvimos viendo el domingo pasado, para los que no estuvieron acá, a Cristo como el gran evangelista, modelando para nosotros. Y también hablamos que cuánto quisiéramos que la iglesia fuera una iglesia que abraza, que entiende el año agradable del Señor, para que sea una iglesia que publica las buenas nuevas, una iglesia de que no se detiene a dar las buenas nuevas porque es un año que le pertenece a la iglesia. La iglesia son agentes anunciadores del nuevo año, del año agradable del Señor. Estuvimos viendo, pero hoy vamos a ver otro de los dones que Dios repartió a los hombres, y es el de pastor, y ojalá que le logremos llegar al de maestro, y así terminamos con esos versículos y principiamos con los demás versículos que viene, versículo 14 en adelante. Pero recuerde que estos dones están repartidos en la iglesia de una forma u otra, siguen destilándose desde la persona de Cristo, siguen emanando desde la persona de Cristo en las características de Cristo en su iglesia como su cuerpo. La iglesia tiene un ministerio de enviada apostólico, tiene un ministerio de hablar palabra profética, la palabra del Señor, tiene un ministerio de una iglesia como evangelista que publica las buenas nuevas, pero también tiene la iglesia tiene una característica de Cristo que pastorea, se pastorean unos a otros, se cuidan unos a otros, se alimentan unos a otros. Entonces yo no quiero que usted vea estos dones solo enfocados en mi persona como pastor. Claro que Dios nos ha dado ese don, pero no nos pertenece solamente a su servidor, no radica solamente en su servidor, sino que es un don de la iglesia, que la iglesia manifiesta las mismas características. La única diferencia es que a mí se me ha dado la responsabilidad mayor de poder
guiar un grupo de personas, alimentar un grupo de personas con la palabra del Señor, la responsabilidad es mayor, porque el que enseña tiene mayor responsabilidad, ¿verdad? Pero también usted tiene la responsabilidad de pastorear sus hijos, aún el corazón de su esposo, y su esposo de pastorear el corazón de la esposa, el corazón de un amigo, de una amiga, de un hermano, de una hermana. Cómo pastorear el corazón de tus niños, a enseñarles principios bíblicos para que vayan creciendo enseñados por la palabra del Señor. Entonces el ministerio pastoril o pastoral, como usted le quiera llamar, no está limitado solamente a su servidor, ¿verdad? Tenemos líderes dentro de la iglesia que están pastoreando grupos. Sería muy difícil para mí pastorear cada miembro por individual de la iglesia a medida que la iglesia va creciendo. Por eso creemos en la pluralidad del liderazgo, donde compartimos el liderazgo, compartimos autoridad, compartimos ministerio para que la iglesia sea edificada, la iglesia vaya creciendo y vayamos creciendo los unos a los otros. Realmente cuando usted estudia los unos a los otros, va acompañado algunos unos a los otros de exhortación, otros unos a los otros va de intercesión, orar los unos por los otros. Luego va a modelar el evangelio, tener paciencia los unos con los otros. Luego está la palabra profética, hablar verdad los unos a los otros. O sea, la iglesia está nutrida por estos dones. Una de las trampas y estrategias del enemigo es no permitir dentro de la iglesia el crecimiento espiritual y como resultado madurez espiritual para que la iglesia ejerza los dones que están dentro de la iglesia de acuerdo a la fluidez y la emanación que hay desde el carácter de Cristo. Esa es la trampa del enemigo. No quiere que haya gente que crezca espiritualmente, ni que el resultado del crecimiento es madurez espiritual, para que sean aislados. Y la iglesia está en islas, está la iglesia, están aislados, trabajando individualmente, pero no tienen una unidad para crecer como un cuerpo, como piedras vivas de Cristo. Entonces, esa es la trampa del enemigo. El enemigo no quiere que seas apostólico o enviado, no quiere que seas profético, que hable la palabra, no quiere que seas evangelista, que comuniques las buenas nuevas, y mucho menos que pastorees el corazón de alguien, ¿verdad? Ni que tengas el don de maestro, dando a entender el maestro no solo enseña, sino que pone el deseo de practicar también la palabra del Señor. Él no quiere que tú seas eso. Y aquí cuando hablamos de eso, no hay límite para hombres o mujeres. Todos son instrumentos del Señor para su gloria, para el crecimiento de la iglesia. Amén. Así que no te sientas excluido. Es que yo no soy el pastor, hermano. No, pero tú puedes hacer obra de pastor. Es que yo no soy evangelista, hermano. Sí, pero puedes hacer obra de evangelista. Es que yo no soy apóstol, hermano. Qué bueno que crees que no eres apóstol, porque no eres, ¿verdad? Pero puedes hacer obra de apostolado, que es ser enviado. Somos enviados para ir y predicar el evangelio. O yo no soy pastor, hermano. No, pero puedes pastorear el corazón de alguien. O yo no soy maestro. No, pero puedes enseñarle a alguien las escrituras y decir cómo practicar las escrituras. Entonces, no está limitado. Puedes ver que no está limitado solamente a una persona. Y ese es el problema que la iglesia ha tenido por muchos años, que elevan demasiado ciertos ministerios y los hombres, y la iglesia se queda sin el beneficio de practicar lo que la iglesia verdaderamente es. No queremos eso en esta congregación. Agradezco su amor y respeto a su servidor como pastor. Es más, y si usted no quiere ni siquiera llamarme pastor José Luis, usted no tiene que hacerlo, puede decirme hermano José Luis, y yo no me voy a sentir ofendido, como que me desgradó usted con decirme hermano José Luis. No, realmente no son los títulos aquí, es que aquí en todo Cristo sea glorificado. Amén. Y Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Yo no soy el mismo, yo cambio de semana a semana, a veces de día a día. ¿Verdad? Entonces tenemos que, si entendemos esa verdad, nos vamos a dar respeto el uno al otro, nos vamos a dar amor el uno al otro, pero en un orden bíblico, en un orden bajo el Espíritu de Dios. Yo no ando buscando títulos ni reconocimientos. Es más, los reconocimientos me incomodan a mí, ¿verdad? Es más, me siento mejor que me trate como uno de los hermanos.
pero también agradezco cuando usted es muy respetuoso en ese sentido, ¿verdad? Porque el Señor dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Y por qué me voy a avergonzar yo? Como que fuera mayor que Cristo, ¿verdad? Entonces balanceemos bien esto, pongamos esto en su lugar, pongamos esto en su orden y que todos le demos la gloria solamente a uno, al Señor. Así que usted, esta es la introducción de hoy, pero note bien esto, cuando a usted se le dan líderes para que los guíen a ustedes, para que los pastoreen, sean hombres o mujeres que están trabajando, las hermanas que están trabajando con las hermanas, o los grupos de matrimonio, el grupo de varones, es una manera de pastorear la iglesia, es una manera de estar cerca de la iglesia. Y yo le digo, usted debe de valorizar esos líderes que están trabajando con usted, porque queremos pastorear la iglesia, queremos amar la iglesia. Pero si usted está esperando que yo todo el tiempo y vaya con cada uno, se imaginan unos 100 y algo personas, ¿cuándo voy a llegar a todos? Entonces se dilata la justicia, se dilata la gracia, se dilata la misericordia. Y eso es uno de los problemas que empezó a experimentar, si usted recuerda, Moisés. Moisés, él se sentaba y todo Israel venía a él. Y su suegro le dice, ¿qué estás haciendo, Moisés? Te vas a matar a ti mismo y también al pueblo. ¿Por qué al pueblo? Porque no hacía entrega de la palabra ni de la justicia de Dios a tiempo. Cuando venía a llegar ya se habían matado, yo creo, unos del caso que estaban tratando. Le dicen, no, distribuye, reparte de 50, de 100, pon líderes y que a ellos vengan y traten los asuntos, y todos aquellos asuntos que ellos no puedan resolver, que los traigan a ti. Entonces ahí se distribuye el trabajo. Es una manera de cuidar de la iglesia, de cuidar del rebaño, de pastorear el rebaño. Por eso también necesitamos hombres y mujeres que se levanten dentro de la iglesia para pastorear la iglesia, para tener un ministerio profético en la iglesia que habla en la palabra del Señor. Ese es el propósito. Una dinámica de crecimiento conectado a la cabeza, que es Cristo Jesús, y conectado a la cabeza, ese cuerpo va funcionando de una forma extraordinaria. Ese es nuestro deseo, y yo creo que hemos querido tomar bastante énfasis en estos 3 versículos en los últimos domingos, porque queremos que la iglesia entienda esto, para no elevar los hombres, no confundirnos con títulos, sino darnos cuenta que todos tenemos una función específica. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante dice, y él mismo, ¿quién es el mismo? Cristo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No crea que el Señor solo quería poner ahí personas a funcionar. Y Él no dice que les dio títulos necesariamente, sino que dice la Biblia en el versículo 8 que dio dones a los hombres. Y muchas veces no los queremos ver como dones. Es más, sentimos que un don es muy rebajado porque no tiene un título. No, este puede tener un nombre, el don, pero no es para elogiar ni alabar a los hombres. Ahora entendemos los primeros apóstoles, cómo fueron el fundamento. Dice el versículo 12, a fin, tenía un propósito específico de perfeccionar a los santos. Entonces, no te cuenta que estas características de Cristo, ministeriales y de dones dentro de la iglesia, el propósito es equipar a los santos, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, todos necesitamos incluirnos ahí para la obra, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para edificar el cuerpo de Cristo. El interés de Cristo es, voy a dar estos dones para que mi cuerpo sea ¿qué? Edificado, para que sea glorificado y edificado también mi cuerpo. Versículo 13, hasta que todos, ¿se da cuenta cómo es plural? No es singular, no es individualista esta forma como el Señor se dirige a su iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él es nuestra medida, Él es nuestro estándar. Entonces, entendamos eso. Entonces, el versículo 11 al 13 nos da claramente la pauta de qué es lo que nosotros tenemos que pensar. Y hoy en esta mañana quiero que hablemos acerca de Cristo, el buen y gran pastor. Y para ello voy a invitarles que
Abran sus Biblias en Lucas capítulo 15, de versículo 1 en adelante al 7. Me gusta este pasaje porque este pasaje no solo describe el ministerio de Cristo, pero también el propósito aún de la encarnación de Cristo. Es algo extraordinario como este pasaje describe el ministerio pastoral de Cristo, como es descrito. Versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos eran los cobradores de impuestos y los despreciaban porque también robaban, ¿verdad? Entonces eran personas de un mal testimonio. Dice, y publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, los que se creían santos y religiosos, y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos, ¿qué dice? Come. A los pecadores recibe y con ellos come. Note bien el corazón de Cristo, que Él invita a su mesa a pecadores. Note bien, esta mesa es muy diferente a la mesa de la Santa Cena. Es muy diferente. Yo quiero que vea aquí primero la mesa de la Santa Cena. Ahí no es una invitación a pecadores. La mesa de la Santa Cena es una invitación a los creyentes, a los salvos, a los que están en Cristo Jesús. Pero esta mesa evangelista, esta mesa del pastor Jesucristo que viene por las almas, invita a pecadores y los dice: yo quiero que se sienten esos pecadores conmigo. Note bien lo que dice el versículo 1 al final. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Cristo era criticado por ello. Entonces Él les refirió a esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Noten bien, eso es lo que estoy diciendo el Señor. Yo vine por lo que se perdió. Yo vine por la perdida, por ella vine yo. Por eso estoy sentado aquí con publicanos, con pecadores, con prostitutas. Por eso estoy acá, porque yo vine por ellos. Amén. Por ellos es que vine. Hasta encontrarla, dice, y va atrás, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió. ¿Qué dice? Hasta encontrarla. Versículo 5. Y cuando la encuentra, ¿qué dice? La pone sobre sus hombros, pero ¿cómo? Gozoso. Y al llegar a la casa, ¿qué dice? Reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amén. Qué lindo el corazón de Cristo, ¿verdad? Óigame bien, y déjeme decirle esto. Quiero decirle que esas palabras no cabe duda que fueron pronunciadas cuando usted vino a los pies del Señor, cuando el Señor lo trajo hacia Él. Déjeme, y confió en el Señor, y ya lo vamos a leer ahí ahorita en este momento. Dice: gozaos conmigo. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Amén. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cuando usted se arrepintió, hubo gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque la oveja que había sido perdida, la encontró el Señor. La puso sobre sus hombros. La cuidó. La llevó con Él como pastor. Y la llevó de regreso a su rebaño. Y luego reúne a sus amistades y dice: la que se había perdido la he encontrado. Amén. Gócense conmigo porque la he encontrado. La oveja perdida puede significar una persona en particular, pero la iglesia en sí, en medio de una humanidad. Pero también dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, oiga, hermano, si una persona se convierte al Señor, le está diciendo: el gozo para mí es mayor cuando yo veo un arrepentido que 99 ya arrepentidos.
Imagínense el corazón del pastor Jesucristo, del gran pastor Jesús, por las almas perdidas. ¿Cómo no vamos a ejercer nosotros nuestro apostolado en ser enviados? ¿Cómo no vamos a ejercer nosotros la palabra profética de predicar su palabra? ¿Cómo no vamos a ser evangelistas y llevar las buenas nuevas? ¿Cómo no vamos a ser pastores de ir a buscar al que necesita arrepentimiento cuando Jesucristo, el gran pastor, lo sienta a su mesa? Si eso es maravilloso de la iglesia, es lo que la iglesia necesita entender. Ahora la iglesia ya no quiere reunirse con pecadores cuando Cristo los invita a su mesa. Solo se quiere reunir con hermanos, pero no saben cómo reunirse donde hay pecadores. No saben cómo manejar la situación cuando se les ofrece algo que ya no quieren participar, cómo medir el ambiente, hasta dónde puede llegar, y después, mucho gusto, gracias de haberme invitado, pero yo creo que es momento para mí irme. Yo he estado en fiestas que no son cristianas y nos invitan y estamos ahí, pero ya cuando empieza la pachanga y empieza todo el movimiento que está allá, digo yo, ok, ya aquí ya no puedo participar yo en todo eso. Pero ya hice presencia, ya construí algunas amistades, me dieron la oportunidad de hablarles de Cristo. No creo haber pecado con ellos. ¿Por qué? Si Jesús comía con las prostitutas y hasta le enjugaban sus pies con sus lágrimas y con su cabello, se lo limpiaban. Óigame, el Señor hacía eso, pero él lo que miraba era que él estaba acercándose al pecador, porque para eso vino él. Él no vino para alejarse del pecador, sino para que se hubiera encarnado. Entonces, que no necesita arrepentimiento. San Juan capítulo 10, versículo 11. Miren lo que dice el Señor. Dice, ¿qué dice ahí ese pasaje? ¿Qué dice? Yo soy, dice. ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor. ¿Y qué más sigue diciendo? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Quiere decir de que es un acto sacrificial. Quiere decir de que pastorear hay que sacrificarse, hay que negarse a nosotros mismos, hay que dar algo a cambio. No podemos hacer pastorado, no podemos pastorear el alma de alguien sin invertir de tu tiempo. No, este es mi tiempo, yo ya no tengo tiempo para nadie más, solo para mí y mis hijos y ya. Y con eso es suficiente. No, el Señor está diciendo que el buen pastor su vida da ¿por quién? Por las ovejas. Entonces, cuando nosotros ejercemos nuestro pastorado, nuestra forma de pastorear los corazones, hermano, las amistades, por eso no se pueden tener muchas amistades. Que realmente tú tengas una amistad estrecha con ellos. ¿Por qué razón? Porque demanda tiempo. La economía de una amistad es real. El tiempo, dinero, sacrificar, negarte a ti mismo, sacrificar tu tiempo. Pastorear no es solo de pastorear, es acerca de otras personas, de pastorear el corazón. Y dice el Señor, yo soy el buen pastor. Los demás son malos, yo soy bueno. Yo soy el buen pastor. Está diciendo, yo soy el modelo, yo soy el pastor que ustedes tienen que ver. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor no solo se acerca a los pecadores, no solo se acerca a los que no conocían de él, sino que él dio su vida por ellos. Y si Cristo dio su vida por las personas no creyentes, ¿cómo no lo vamos a dar nosotros por ellos también y por nuestros hermanos en sacrificar nuestro tiempo y nuestros recursos? Pero queremos estar muy cómodos, pero no queremos ejercer ministerio. No hay ministerio sin sacrificio. No hay ministerio sin que seamos capacitados. No hay ministerios sin que seamos humildes y ponernos a la disposición del Espíritu Santo. No hay ministerio si nosotros no damos algo a cambio. No podemos hacer ministerio sin dar algo a cambio. Así que si tú crees que te están incomodando en tu tiempo libre, te están incomodando aún en tu tiempo de dormir. Uno como pastor sabe de que el tiempo no es de uno.
De un momento hay una llamada, de un momento hay necesidad de ir a un hospital y muchas veces tienes que poner todo lo que estabas haciendo a un lado y ahora tienes que atender. Esta semana, no lo digo para ninguna vanagloria, pero esta semana pasada me notificaron de una persona que iba al hospital y fuimos para allá. Y no lo digo por ninguna vanagloria, solo que quiero que usted tenga una idea. Y fui y tuve que estar ahí 3 horas. ¿Por qué? Porque primero, la persona no tiene familia acá y solo tiene una hija, una jovencita de 18 años. Ahí estaba la jovencita en el hospital y ahí estaba él y nadie más de la familia. Nadie más. Ni un familiar de parte de nadie. Todos sus familiares están lejos. Y aquella persona no paraba de agradecerme. Bueno, ¿qué andas haciendo acá? Porque le dije a una hermana, consígueme qué hospital va a estar. Era para no ser intrusivo. Y nos lo consiguió y estuvimos ahí. Y fue todo un proceso de estar ahí. Y dije, oh Señor, ¿qué tal si yo supe y luego no hago nada? Y esa persona ni siquiera viene a nuestra congregación. No es parte de esta iglesia. Pero cuando el Señor te impulsa, cuando el Señor te mueve a cuidar de alguien, no es si es de esta congregación o es de otra congregación, creyente o no creyente, el Señor te mueve porque es el corazón del Señor el que te está moviendo. Él dice, yo he venido a morir por esas ovejas. Yo estoy contento con los arrepentidos, pero mi amor se va también por los no arrepentidos. No crea que hay menos gozo por la iglesia o por los arrepentidos. No, lo que el Señor está diciendo es, ellos ya están salvos. Ellos ya se arrepintieron. Ellos son míos. Ella es mi iglesia. Pero estos están condenados para siempre. Necesitan mi sangre que los limpie de todo pecado. Entonces la iglesia tiene que aprender a funcionar de acuerdo al corazón de Cristo. Tenemos que salirnos de nosotros mismos, de nuestra humanidad, podríamos decir. Estamos muy humanizados, egocéntricos, pensando en nosotros mismos, cuando el corazón de Cristo no se enfocaba. Todo era para su gloria, ¿cierto? Aún la salvación tuya es para gloria de Cristo, porque Él es Dios. Pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de ser las manos, de ser el corazón, de ser la voz, de ser los ojos y los oídos de Cristo. Ese versículo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice así, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El gran pastor, ¿de quién? Él es el gran pastor. El gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno. Él es el pastor porque Él murió en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por ti y por eso Él es el gran pastor. No hay otro pastor. De ahí todos los demás somos imitación de Él. Todos los demás. Por eso a veces, hermano, quiere mucho cuidado cómo ves la iglesia, por ejemplo, para mí, y cómo la miramos todos. Asegurarnos de no usurpar a Cristo en nuestra función ministerial. Tenemos que tener mucho cuidado. Y yo veo mucha deficiencia en esa parte, en muchos líderes que se enseñorean, manipulan la iglesia, maltratan la iglesia, ofenden la iglesia o muchas veces engañan la iglesia, estafan la iglesia. De todo he visto en el transcurrir de más de 30 años de ministerio. De todo he visto. Aún yo mismo he sido víctima de maltratos por otros líderes que se enseñorean de la iglesia, que no pastorean la iglesia conforme al corazón de Cristo, que no dan su vida por las ovejas. Ven a las ovejas como instrumentos de sus propios beneficios, pero no ven a la iglesia como la oveja que
Jesucristo ha redimido con la sangre del pacto y que Él es el gran pastor de las ovejas. Yo le voy a decir algo. Cualquier cosa que nosotros hagamos con la iglesia le importa a Cristo, porque Él pagó el precio por ella. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos la iglesia, cómo vemos la iglesia, porque si lo hacemos contrario al corazón de Cristo, Él se va a ofender. Vamos a profanar el nombre de Cristo en esa manera, porque hemos dicho y les dice en su palabra que nos amemos los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y cuando nosotros hacemos algo contrario a eso, estamos profanando el nombre de Cristo, porque eso es lo que Cristo es. Entonces Él dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? El gran pastor de las ovejas. ¿Quién es nuestro gran pastor? Cristo. No soy yo. Yo soy un pastorcito así chiquito. Pero el gran pastor, ¿quién es? Cristo Jesús. El cual, dijo Juan el Bautista, no soy digno ni desatar la correa de su calzado. Esa es la humildad que la iglesia debe posicionar. Una iglesia tirada al pie de la cruz. Sus dones y sus talentos al pie de la cruz. Todos tus recursos y tus dones al pie de la cruz. ¿Por qué? Porque Él es el gran pastor que pagó el precio en la cruz del Calvario, derramando la sangre del pacto eterno, no temporal, para ti y para mí. Y nos prometió vida. Y no solo vida, sino que nos prometió vida eterna. El gran pastor de nuestras almas. Y Él dice, mis ovejas, dice, ¿qué dice? Oyen mi voz. Hay algo, otra palabra que dice antes y me siguen. Dice, yo las conozco. Y oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas, dice. Esas son mis ovejas. Él dice, esas son mías. No son mías. Usted no es mío, usted es de Cristo. Eso, por eso le digo, muchas veces nosotros, esta es mi iglesia, dice, no, usted no es mi iglesia. El gran pastor aquí es Jesucristo. Yo tengo la gran responsabilidad y no lo hago por responsabilidad, sino por amor a Cristo y por amor a usted de pastorearle. Pero realmente quien pagó el precio por usted fue Cristo. Yo no he pagado ese precio. Mi precio es distinto al que pagó Cristo, pero es imitando a Cristo. Entonces, qué maravilloso. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Note este versículo. Dice así, porque vosotros, dice, ¿qué dice? Erais como ovejas, ¿qué? Dice Pedro. Íbamos por mal camino, ¿verdad? Éramos como ovejas descarriadas. Nos fuimos en una dirección distinta, contraria. Íbamos en esa dirección nosotros. Allá está la cruz, allá está Cristo y nosotros totalmente opuestos. Íbamos en dirección contraria nosotros en nuestra rebeldía, en nuestra corrupción. Íbamos en dirección contraria. Y dice, erais como ovejas descarriadas. Pero ahora, dice, tiempo presente. Ahora habéis vuelto al pastor y obispo de quién? De vuestras almas. Al pastor, al que cuida, al que te cuida, al que te pastorea. Y luego el obispo es como un supervisor. No solo te cuida, pero también supervisa tu alma. Es el líder de tu alma, te está diciendo. Él no solamente te cuida, Él no solo te pastorea, sino que también es el líder de tu alma, es el obispo de tu alma. Es un líder, él dirige las operaciones en tu alma. Él está pendiente de las operaciones en tu alma. Es algo maravilloso, pues. Qué maravilloso el ministerio de Cristo. Él está pendiente, Él es el líder, Él supervisa, pero también lo hace con un corazón de pastor, porque Él te pastorea, Él te cuida, te alimenta. Y dice,
nosotros hemos vuelto, nos habíamos descarriado, estamos destituidos de la gloria de Dios, nos habíamos alejado. Cuando esa vuelta que de la que habla la Biblia es arrepentimiento, como cuando alguien se arrepiente, y ahora va de regreso. Va de regreso. Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué rico, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten agradecidos con el Señor por su obra ministerial en nuestros corazones? Entonces a veces usted anhela que me pastoree el pastor, ¿y qué del obispo y pastor de vuestras almas? ¿Se te olvidó que Él es el que está pendiente de ti? ¿Se te olvidó que Él es el que te pastorea 24/7? Yo apenas llego a unas horas y Él está 24/7, 365 días al año. Te pastorea en el mundo finito y en el mundo infinito, la parte espiritual. Todo está bajo el control de Él, que no permite que el diablo te tiente más de lo que puede resistir. Ese cuidado pastoral del Señor, estar pendiente cuando no, mire, el pastor ahí está cuidando, pero el líder, el obispo dice, no lo toques más de lo que puede resistir. Entra la autoridad de Jesús. Con un corazón solo, mire, eso es bello, hermano. Bello. Ver la autoridad de Jesús mezclada, fíjese bien, como pastor. Es algo maravilloso, hermano. Entonces nosotros podemos, porque tenemos el ADN de Cristo, tenemos la identidad de Cristo, nosotros como pastores podemos tener autoridad, pero también podemos tener corazón de pastor. Cuando tenemos que ejercer autoridad, la ejercemos, porque a veces es necesario, pero lo más importante es cómo pastoreamos la iglesia, cómo cuidamos de la iglesia. No hay preocupación más grande para mí que cuidar de la iglesia y pastorear de la iglesia. Pero yo sé que yo solo no soy suficiente. Primero, porque yo no tengo todos los dones que ustedes tienen. Amén. Yo sé que tengo dones. No solo tengo un don, yo sé que tengo dones, pero yo no los ejerzo como usted los ejerce, porque está basado en la fe de usted también. Necesitamos que usted ejerza sus dones. Necesitamos que usted los actúe en sus dones. Porque yo no soy usted ni usted soy yo. Usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted y todos nos necesitamos unos a otros. A lo mejor usted se desvalúa o disvalúa a usted mismo y dice usted, yo no creo que haya nadie que me necesite. Usted está muy equivocado. Si usted es hijo del Señor, usted tiene el Espíritu Santo. Y lo que lo empodera a usted es el Espíritu Santo. Y el conocimiento de la palabra. ¿Se da cuenta por qué vamos tan despacio en estos versículos que tenemos? Porque yo no quiero terminar muy rápido y que usted no entienda qué es lo que Pablo nos está diciendo acá. No podemos caer en un estado de orgullo. Yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy evangelista. Así me dijo una persona en una ocasión, Dios te bendiga, pastor. No, me dice, yo soy apóstol. Ya no le quise decir nada porque dije yo, voy a tener que refutarlo, voy a tener que probarle la escritura, qué es lo que él está diciendo. Yo entiendo lo que es tener un llamado apostólico de que va a ser un pionero de abrir puertas en nuevas fronteras en el cristianismo, en lugares donde no hay. Entiendo todo eso. Pero ya cuando una persona no quiere que le llamen pastor, porque dice que es apóstol, para mí ya es falta de humildad. ¿Verdad? Entonces, creo que terminamos con esa cita, pero tenemos una cita más y con esta vamos a terminar. La iglesia, los pastores encarnan la presencia pastoral de Cristo al nutrir o alimentar, guiar y proteger el rebaño. Eso es en la iglesia. Escuche bien esto, en la iglesia. Los pastores encarnan la presencia pastoral de Cristo al nutrir o alimentar, guiar y proteger el rebaño.
San Juan capítulo 21. Nos ponemos de pie, por favor. San Juan, nomás no se distraiga. San Juan capítulo 21 y vamos a leer versículo 15 al 17. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Entonces quiere decir, con esto nada más, quiere decir que una de las maneras de mostrar el amor que tenemos para Cristo es cuidar de sus ovejas. ¿Me amas? Ok, pastorea. ¿Me amas? Apacienta. ¿Me amas? Pastorea. 3 veces le preguntó. ¿Me amas? Sí, te amo, Señor. Entonces quiere decir, para mí, una de las maneras de pastorear la iglesia es a través de mostrando el amor que le tengo a Cristo Jesús. Y se transmite a través de ese amor. Oramos. Padre, te damos gracias por tu iglesia. Señor, pastorea tu iglesia. Necesitamos de tu pastorado. Necesitamos de tu bendición. Necesitamos de tu supervisión, Señor. Necesitamos que lideres nuestras almas. Padre, en el nombre de Jesús, que de aquí levanta instrumentos, hombres y mujeres, que pastoreen tu iglesia, en sus hogares, en los grupos, en diferentes áreas. Levanta líderes, Señor. Levanta líderes, hombres y mujeres poderosos en el Espíritu y en tu palabra, para ministrar a tu iglesia, para cuidar de tu iglesia, para pastorear de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y salva las almas, Señor. Gracias, Señor. Amén.